tienen de salida. Tiempo para el señor Rato. Sí, señor Solchaga, yo tengo una gran preocupación por lo que está sucediendo en este momento en España con el número de personas que se quedan sin empleo. Y no es una preocupación aislada. Piense usted que aproximadamente de las personas que nos están viendo, el 44% de los que tengan empleo tienen en este momento dudas de que lo puedan seguir manteniendo. Así que no estamos hablando de un arma arrojadiza entre usted y yo. Ya me gustaría a mí que esto fuera un debate dialéctico, que fuera de aquí no tuviera ninguna realidad. Pero 2.000 parados diarios no es un debate dialéctico. Está afectando a los cabezas de familia por primera vez en el año 92. Estamos en una situación peor que hace 10 años y en este momento el paro juvenil está creciendo. Por lo tanto, no es fácil decir que esto es un debate dialéctico entre usted y yo. Este es un debate real. ¿Cuántas cabezas de familia están en paro o no? ¿Lo conoce usted? Sí, sí, claro que lo conozco. Pues díganoslo. En este momento están en paro más del 30%. ¿De qué? ¿30% de qué? De las personas que están en paro, más del 30% representan cabezas de familia, señor Solchaga. Sí, sí. No. Y el 44% de las personas que tienen empleo tienen en este momento dudas de que lo puedan mantener en los próximos 6 meses. Por lo tanto, señor Solchaga, la situación no es un juego dialéctico entre usted y yo. No, no. ¿Y cómo se soluciona el paro? El paro se soluciona con otra política económica, no con la misma. Dice el señor Solchaga, es que el tipo de interés no se fija por orden ministerial. El tipo de interés en este momento lo está fijando el Banco de España. Y el Banco de España no es autónomo en España todavía. Seguramente con el tipo de inflación que tenemos, países muy cercanos a nosotros tienen 3, 4, 5 puntos menos de tipo de interés. Por lo tanto, ahí hay una cuestión, y una cuestión que tiene que ver no tanto con la inflación como con la deuda pública. Y por eso es importante recordar el tema de los esfuerzos que han hecho los españoles en los últimos 10 años. Porque claro, los españoles en los últimos 10 años, ¿cuánto dinero le han dado al gobierno? ¿Cuánto dinero el gobierno socialista ha recaudado de los españoles en los últimos 10 años? ¿Lo sabe usted, señor Solchaga? Seguramente sí, ¿no? 130 billones de pesetas. Eso es una cantidad importante. Seguramente todos nos perdemos porque ninguno ha tenido 1 billón de pesetas en su bolsillo nunca. Pero por familias de 4 es el equivalente a 14 millones. Es decir, cada familia ha aportado 14 millones en 10 años al Estado. ¿Y qué ha recibido a cambio? Pues la inversión es de 13 billones. Luego, de 130 billones, el Estado ha invertido 13, pero debe 25. ¿Se dan ustedes cuenta de que todo lo que hemos invertido y mucho más lo debemos? Cada familia española debe casi 3 millones de pesetas, además de los 14 que ha aportado. Lo que nosotros decimos es, no sigamos este ritmo, no sigamos este ritmo, porque se pueden hacer muchas cosas cuando el Estado representa el 50% de la riqueza nacional, el 50% de la renta nacional, el 50% de cada 100 pesetas, 50 pesetas de cada 100, debería hacer muchas más cosas de las que hace. Y sobre todo debería hacerlas mejor, porque la pregunta es el paro. ¿Cómo podemos hacer para acabar con el paro? Tenemos que salir de la recesión. Recesión y paro son la misma cosa. Y necesitamos en este momento bajar los tipos de interés, bajar la presión fiscal y hacer otra política económica. Vamos a ir cerrando esta parte del debate. Carlos Solchaga, última intervención. Muchísimas gracias. En realidad, como yo me temía, usted de la situación de los parados no conoce nada. Es decir, no sabe que es el 6% de los hogares españoles los que tienen al cabeza de familia en paro. Que la mitad de esos hogares, por otro lado, están percibiendo la cobertura del paro. No sabe, por otro lado, que esos hogares tienen el 70% del consumo de un hogar donde no haya ninguna persona en paro. Y no sabe tampoco que la cobertura del desempleo en España, o al menos no lo ha dicho, no parece interesado, es el 80% de los que están registrados en el INEM. ¿Por qué digo esto? No por demostrar lo que usted sabe o no, eso no es importante, sino por tratar de explicar a los españoles que el problema del paro, por más que usted lo arroje a la cara del gobierno, es muy diferente de lo que tradicionalmente solía ser. Tenemos una idea de que el paro significaba una situación para las personas que incurrían en él de enormes dificultades económicas. Es difícil porque todo el mundo quiere tener un empleo. No crean ustedes que yo lo valoro en poco. Es difícil esa situación de paro. Pero claro, cuando nosotros llegamos al gobierno, solo 1 de cada 3 españoles tenía una prestación económica o un subsidio de desempleo. Hoy 4 de cada 5 de los que están registrados en el INEM lo tienen. Y eso les permite sobrellevar una situación que es extremadamente difícil. En segundo lugar,
Cuando llegamos nosotros, la prestación económica media por desempleo era de 1.000 pesetas al día, ahora es de 2.800. Ha crecido cerca de un 40% en términos reales, descontando la inflación. Es decir, que hay una situación de desempleo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y con la situación económica que atravesamos, entre las cuales tiene que ver, y ahora hablaré, los tipos de interés. Pero eso no tiene nada que ver para que esa situación tenga el carácter dramático que tenía hace 10 años o desde luego hace 30. Respecto de los tipos de interés, déjeme que le diga una cosa y se la digo con todo afecto. El hecho de que el Banco de España pueda intervenir en fijación de tipos de interés no quiere decir que pueda poner el precio que le dé la gana. También mañana el sector público puede establecer por orden ministerial que todos los salarios suban un 30%, pero eso no quiere decir que eso no sea dañino para la economía, o que bajen un 10% y también lo sea. Yo creo que una cosa es poder intervenir y otra cosa es bajar a voluntad contra los mercados lo que uno puede hacer. En cuanto a la presión fiscal y el gasto público, dice usted, mire usted, aquí ha habido un montón de billones y va acumulando. Si viniera usted desde el principio de la historia, todavía le saldrían más millones. A este ritmo en ningún momento. No, claro, porque el país es más rico gracias a una administración razonable y por tanto los impuestos también dan más, como es natural. Pero al margen de esto, lo que sí es verdad, señor Rato, es algo muy sencillo. Es que España es uno de los países que tiene un ahorro público más alto de Europa. Segundo, que contra lo que dice el señor Rato, nuestras inversiones, que podrían pagarse con deuda pública, porque eso es lo razonable. Otra cuestión es si podemos hacer más o menos inversiones. Pero puesto que las inversiones son para las generaciones futuras, está reconocido internacionalmente, lógicamente, que puede pagarse con deuda pública y no con los ingresos corrientes del año. Sin embargo, nuestras inversiones, que son 2, y pico puntos del PIB más que las que se hacen en la comunidad, España es el país que más invierte la comunidad desde el sector público, se pagan fundamentalmente por el ahorro público y solo en parte por la deuda pública. Decir que España es un país muy endeudado significa engañar a los españoles. España es el cuarto o el tercer país menos endeudado de la Comunidad Económica Europea. Estamos en el 46% y la comunidad está en el 62%. Y hacemos el doble de esfuerzo de inversión y tenemos más ahorro que ellos. Vamos a terminar ya. Señor Rato, sí, ¿quiere hacer alguna precisión? Sí, yo quería hacer alguna precisión. Ya sé que es inevitable el tema de los porcentajes, sí, pero es inevitable también el tema de las precisiones. Primero, señor Solchaga, a finales del 92 nuestra deuda pública, por desgracia, no era el 46%. 46,5. 47,5. Pero en cualquier caso, las cifras públicas... ¿Cómo me discute esto si tengo aquí los cálculos de la Intervención General del Estado? Sí, pues no son exactos. Si los tiene usted ahí, esos no son exactos. No, absolutamente exactos, 46,5. Estamos en 28 billones, señor Solchaga. Pero en cualquier caso, sigamos. El señor Solchaga dice, porque es muy importante para el paro hablar de los tipos de interés y quién es el responsable de subirlos. A mí me parece importante que el señor Solchaga nos diga aquí que es que el tipo básico que fija el Banco de España, que es tan importante en Francia, que es tan importante en Alemania, que llevamos meses leyendo cuál es el tipo básico del Bundesbank, cuál es el tipo básico del Banco de Francia, de repente en España no tiene ninguna utilidad. Bien, señor Solchaga, me parece que es una cuestión más bien discutible. Perdón, no me interrumpa, que yo le he escuchado a usted con mucha atención. Como usted me ha preguntado, señor Solchaga, sobre los parados, a mí me parece interesante recordar algunas cifras. ¿Usted sabe cuál es el número del conjunto de parados que lleva 2 y más años parado? Sí. Se lo puedo decir y además lo tengo aquí. Pues, con mucho gusto se lo digo en estos mismos momentos. Mire usted, que llevan más de 2 años son el 28,8% del total de parados. Según el INE, que yo tengo aquí la fuente y es el Instituto Nacional de Estadística, está en el 29,9%, pero es muy cerca de lo que usted dice. Sí. Pues bien, señor Solchaga, para esas personas que están paradas, usted sabe, señor Solchaga, ya que me hacía preguntas, ¿cuántas personas que están en el paro cobrando el subsidio de desempleo han conseguido tener un curso de formación profesional de cada 100? Un porcentaje pequeño. ¿Cuánto de pequeño? Pues mire usted, son los cursos unos 400.000, aproximadamente el 20%. No, quítele usted un 0. Que cobren el subsidio de desempleo el 1,9%. Fíjese usted lo que hace este gobierno. No, eso no es posible. Si son 400.000 los alumnos que hay por curso... Nosotros no tenemos más datos que los que ustedes publican. Pero pueden entenderlos mal. Hombre, el 1,9 se puede entender bien o mal, pero es el 1,9, nunca es el 20%. ¿Qué quiere que le diga, señor Solchaga? Pero sigamos hablando de los parados, señor Solchaga. ¿Usted sabe en este momento que el 66% de las familias españolas ya se está considerando que tiene que empezar a recortar sus gastos de funcionamiento? Y que en septiembre del 92, fíjese usted cómo van las cosas, era la mitad, era el 32%.
Por lo tanto, no nos diga a los demás que no sabemos lo que está sucediendo, porque en este momento todas las familias españolas no es que hayan oído hablar del paro, es que conocen parados personalmente. Seguramente la suya y la mía, desde luego. Conocen parados, gente que no encuentra empleo o por primera vez o que lo ha perdido, que está en este 30% de parados y que sin embargo no tiene ninguna oportunidad y el gobierno no hace nada por darle un curso de formación profesional. Sin embargo, hay otros temas importantes, sin duda, en este momento de la economía española. Y el más importante es dónde vamos a crear empleo. ¿Va a crear empleo en el sector público? Esa es una propuesta que puede traer algún partido. Quizás haya algún partido que después de los últimos 10 años diga todavía vamos a crear más burocracia. Nosotros opinamos que en este momento el futuro del empleo en España pasa por la empresa privada y especialmente por las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuál es la situación en España de las pequeñas y medianas empresas? Son las que sufren el impuesto de actividades económicas que hasta el propio gobierno dice que tiene que modificar porque ha sido un error. Son las que sufren las estimaciones objetivas singulares y los módulos de estimación objetiva singular que todo el mundo reconoce que están diseñados justo contra el empleo porque penalizan el empleo. Son las que sufren esos tipos de interés que el señor Solchaga nos dice que el Banco de España prácticamente no tiene nada que ver con ellos. Son las que sufren en este momento una regulación administrativa tan complicada que, señor Solchaga, ¿sabe usted cuál es el promedio de modificaciones del impuesto sobre la renta que se han producido desde el año 85? Porque las ha hecho usted, ¿no? Que era ministro. ¿Cuántas por año? 34 por año. Tiene usted mano para hacer modificaciones de impuestos sobre la renta, 34 por año. Eso quiere decir que cualquier español se tiene que enfrentar, tiene que viajar con un asesor fiscal colgado a la espalda. Porque se da el caso en España de que los inspectores fiscales tienen que utilizar una plantilla para saber qué legislaciones se les aplica a los ciudadanos. Luego tenemos impuestos mal diseñados, diseñados desde fuera de la realidad económica, por personas que parecen desconocer cómo funciona la economía española. Tipos de interés contrarios a nuestros intereses y que ahora nadie quiere ser responsable de ellos, que esto es lo mejor del asunto. Nadie quiere ser responsable de los tipos de interés cuando ha sido el centro de su política económica. Estamos terminando ya esta primera parte del Y por lo debate. tanto, si no potenciamos la empresa, no potenciaremos el empleo. No, muy sencillo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el empleo permanente se sostiene sobre todo a partir de la empresa privada. Y desde luego que la empresa privada tiene que tener el apoyo de la administración pública dentro, naturalmente, de mejoras en la competitividad. Dentro de eso depende mucho también de la capacidad que tengan los empresarios para vigilar la calidad en la gestión, la mejora de la producción, la incorporación de tecnología y el control de los costes. No lo puede hacer todo el gobierno, como parece insinuar el señor Rato. Eso es imposible. El gobierno lo que sí puede hacer es el marco adecuado. Y el marco del gobierno ha sido adecuado ¿hasta cuándo? Hasta que ha empezado la crisis económica hace aproximadamente 12 meses. Porque ese marco básicamente ha sido el mismo. ¿Que hay modificaciones en el impuesto sobre la renta o en otros impuestos? Pues es verdad, pero no en España, en todos los países, señor Rato. Eso es lo que a usted se le olvida decir a los demás, que es que vivimos en un mundo que cambia muy rápidamente y hay que introducir modificaciones. Un día aparece un activo financiero nuevo y hay que tratarlo de una manera diferente. Otro día aparece una vía para tratar de eludir los impuestos y hay que evitarlo. El impuesto sobre actividades económicas, vamos a hablar de él. Es un impuesto que aprobaron las Cortes, que está en general bien diseñado. La prueba es que se ha aplicado en todos los ayuntamientos de España y en muchos no ha habido la más mínima protesta. Pero en algunos, como el de Madrid, gobernado por el PP, sí ha habido propuestas, porque lo han aplicado de una manera excesiva, multiplicando los coeficientes correspondientes y, por tanto, aumentando la presión fiscal. No tiene nada que ver con las características del impuesto. Esta vez las intervenciones más breves ya, si quiere hacer alguna precisión y cerramos esta primera parte. Sí, cómo no, desde luego. Es decir que la crisis económica ha empezado hace 12 meses es sorprendente, señor Solchaga. La crisis económica ha estado durante más de 10 trimestres cayendo nuestra demanda nacional y nuestra inversión. Es verdad que no era negativa, porque en el 88 estábamos muy altos, o en el 89, pero la crisis económica se veía venir. Era solo el gobierno el que se empeñaba en que la crisis económica a España no iba a llegar nunca. Pues sí, señor Solchaga, han tenido ustedes una falta total de previsión. Han metido ustedes al país en una situación de más crisis que nuestros vecinos, con menos margen de maniobra, con unos pesos muertos mucho mayores por su falta de previsión. Y ahora lo comprendemos. No se habían enterado ustedes que había una crisis económica en España. Ustedes no se enteraron cuando empezó a caer la inversión. Ustedes no se alarmaron cuando en el 91 los bienes de equipo empezaron a crecer negativamente. Tuvieron que ver la caída de la inversión total en el 92. Ustedes no se alarmaron cuando el crecimiento del empleo empezó a ser mucho menor. Ustedes no se alarmaron cuando vieron el ritmo de desequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente. Ustedes solo se han alarmado cuando nos hemos encontrado de bruces en el suelo. Y entonces se levantan ustedes y dicen, la culpa no es nuestra, que nadie nos mire. Nosotros no
tenemos nada que ver? ¿Cómo vamos a tener nosotros algo que ver con los tipos de interés, con la crisis internacional, con el presupuesto? Si nosotros somos estupendos, no hemos hecho nada para equivocarnos. A mí me parece que no hay una descripción más inexacta e injusta de lo que el gobierno ha hecho. La crisis como tal es verdad que es cosa del último año y es verdad también que los crecimientos económicos no son a lo largo de todo el tiempo iguales y en los 2 últimos años se crecía menos que en los 2 anteriores. Pero la crisis como tal nadie puede decir que haya empezado en España antes de un año. Segundo lugar, el gobierno ha venido previniéndolo, pero al mismo tiempo luchando contra la inflación, porque era absolutamente indispensable si queríamos de verdad reducir nuestras diferencias de competitividad. La prueba de ello, un montón de medidas, desde reformas en el mercado de trabajo, hasta reformas en el sistema de protección del empleo, hasta reformas en los impuestos. Y todas estas medidas, dicho sea de paso, han sido sistemáticamente opuestas por el Partido Popular, a pesar de que ellos aparentemente tenían presciencia y habían visto la crisis. Todas las medidas que el gobierno ha hecho para ir corrigiendo la situación económica, al contrario de lo que dice el señor Rato, que no hemos hecho nada, han sido sistemáticamente negadas por el Partido Popular. Con brevedad, señor Rato, para responder Hombre, esta el señor última Solchaga cuestión. reconocerá que alguna razón hemos tenido porque no han evitado ustedes la crisis. Les hemos dicho a ustedes, es verdad. Desde Si hace no nos mucho hubiéramos tomado estaríamos mejor. tiempo. ¿Usted cree? Eso es lo que yo le Señor Solchaga, pregunto. la caída de la inflación han estado ustedes años sin conseguirlo. Y lo han conseguido, es verdad. ¿A costa de qué? A costa de la recesión. A costa de la caída de la renta de los agricultores. Esa es su única arma para que caiga la inflación. Dice usted que han hecho modificaciones en los impuestos. No son modificaciones, son vueltas adelante y vueltas atrás. En la última ley del impuesto sobre la renta, en la que nosotros no creíamos, pero ustedes ni siquiera la han podido cumplir en un año. La han tenido que modificar a los 6 meses de ponerse en vigor. Y se ha dado el caso, en el año 92, de que muchos españoles van a tener que aplicar 2 tarifas distintas del impuesto sobre la renta según que hayan actuado antes de julio o después de julio en ventas de sus bienes o en lo que hayan podido decidir. Lo cual es un éxito, teniendo en cuenta que el año anterior no hubo impuesto sobre la renta porque el Tribunal Constitucional se lo declaró a usted inconstitucional. Su récord sobre el impuesto sobre la renta es imbatible, señor Solchaga. Pero, ¿qué modificaciones del mercado laboral? Señor Solchaga, llamará usted planes. Han hecho usted 4 planes sobre el mercado laboral. Modificaciones no han hecho. Y ahora están ustedes en una especie de duda completa sobre si lo que hicieron antes vale o no vale. Y los contratos temporales tan pronto los consideran ustedes como la panacea universal el año pasado, como en este momento en su programa electoral consideran que hay que abandonarlos. Están ustedes dando tumbos porque no controlan la situación, tumbos porque se equivocaron en el diagnóstico. Señor Solchaga, en mayo del año pasado, palabras de miembros del gobierno eran el año 92 el año de la recuperación, el año 93 el año del auge. Son palabras suyas. Una frase, señor Solchaga, que nos vamos a la publicidad. Sí, muy rápida, aunque es bastante difícil contestar en una sola frase a todo lo que ha dicho el señor Rato. Pero la verdad, en primer lugar, nosotros hemos hecho esfuerzos y debo decirlo, el Partido Popular en ningún momento los ha respaldado. Se ha equivocado sistemáticamente en la orientación de la política económica en los últimos años. Segundo, es verdad que hemos hecho una modificación en el impuesto sobre la renta, que tampoco apoyó el Partido Popular, dicho sea de paso. Esa modificación está sustancialmente en valor en un 99%, pero como consecuencia de la situación del déficit público tuvimos que subir algo las retenciones y la tarifa para los más ricos, no para el 80% de aquellos que ganaban por debajo de 2 millones. En tercer lugar, en mercado laboral, aquí quiero verla a usted. Todavía no sé qué es lo que quieren ustedes. Todavía me acuerdo al señor Aznar diciendo hace poco a don Felipe González en el último de los debates que tuvimos en la Cámara. Hombre, y después de 10 años descubren ustedes el aprendizaje, que por cierto lo han metido ustedes en el programa, según figura en todas las publicaciones. Pues mire usted, nosotros estamos comprometiéndonos en una serie de medidas para transformar el mercado laboral. No es verdad que estemos en contra del contrato temporal. Lo que hemos dicho es que ahora hay que fomentar otro tipo de contratos, entre ellos el que va a tiempo parcial. Y sin embargo, aunque existirá el contrato temporal, como ha venido existiendo hasta ahora, lo que no será objeto de un fomento especial como hasta ahora venía siendo. A la vuelta de la publicidad le damos la palabra al señor Rato, en primer lugar, pero hay otros asuntos muy interesantes que tratar. Hoy ha habido una noticia importante con relación al caso Quio, que implica directamente al señor Solchaga. Está el tema de la penetración de las multinacionales en nuestro país, la destrucción del tejido industrial, lo que ha sido durante estos años el capital especulativo, la cultura del pelotazo. De todo eso hablamos en directo, por supuesto, aquí en Antena 3 Televisión. Este es el programa Directo Elecciones. Hasta ahora mismo.
Continuamos en directo elecciones. El debate de hoy, les decíamos, nos ha llevado al eje vertebrador de esta campaña electoral porque estamos en una crisis económica. Estamos en directo con Carlos Solchaga y con Rodrigo Rato, que inicia este segundo turno. Tenía la palabra. Adelante, señor Rato. Sí, muchas gracias. La verdad es que es sorprendente que un ministro del señor González pregunte que cuáles son las propuestas del Partido Popular, porque las han rechazado ustedes todas sistemáticamente. Sobre empleo, me preguntaba usted. Pues mire usted, la última se la planteamos el 17 de diciembre del 92. Y como las Cortes finalizaban su trabajo en Navidades, se debatió en febrero del 93. Y la rechazaron entera. Y se proponía cosas que van en su programa, como por ejemplo las agencias de contrato temporal, la modificación del INEM, planes de formación profesional ligados a las percepciones de subsidios del desempleo. Incluso van ahora en su programa y ustedes la rechazaron. Ustedes han tenido una política sistemática de rechazar todo, porque todo tenía que ser según ustedes lo veían. Y eso lo han practicado ustedes no solo con nosotros, sino con la sociedad. Ustedes, todo aquel que no está de acuerdo con ustedes, es que ni le preguntan su opinión. Pero ¿cómo me puede usted decir cuáles son mis propuestas si sistemáticamente las han rechazado ustedes todas desde 1982 y desde luego en esta legislatura? Ha dicho usted, señor Solchaga, que los españoles pagan menos. Bueno, señor Solchaga, yo tengo aquí algunos ejemplos muy claros. Mire usted, un auxiliar administrativo casado y con 2 hijos, que tenga un sueldo bruto de 3 millones de pesetas, lo que le cuesta a su empresa, más las cotizaciones sociales, más las retenciones, suponía en el año 91 59 de cada... Lo que él se quedaba suponía, lo que le retenían suponía 59 de cada 100 pesetas. En este momento supone 70. Fíjese usted. Entre cotizaciones sociales, las retenciones del IRPF y las cotizaciones que lleva el trabajador a su cuenta por seguridad social, lo que antes le costaba 59,7, ahora le cuesta al trabajador 70,2. Es decir, un salario de 3 millones de pesetas que supone para la empresa casi 4, 3.978.000, solo le queda al trabajador 2.337.000. Y hace 2 años, con la antigua tarifa, le suponían 2.324.000. Por lo tanto, señor Solchaga, ¿dónde están las mejoras del impuesto sobre la renta? Y tengo ejemplos de personas que ganan 3.800.000 brutas, de personas que ganan 2.800.000 brutas. Señor Solchaga, ¿qué le parece responder eso no es así? Del fondo de la cuestión? Sí, muy rápidamente. Respecto al rechazo de las propuestas, usted ha puesto un ejemplo muy claro. Dice, nosotros en diciembre propusimos, por ejemplo, que se crearan agencias de empleo temporal o que se reformara el INEM, cuando el gobierno ya la había propuesto en el debate de presupuestos con el señor Aznar. Lo recordará usted y seguramente muchas de las personas con buena memoria. ¿Qué sentido tenía que aceptáramos la propuesta de ustedes si ya estaba el gobierno en el plan de hacerlo? Naturalmente que hemos rechazado muchas propuestas de ustedes porque algunas eran enloquecedoras. Algunas de las cosas que ustedes han dicho en materia de seguridad social, reducir cotizaciones y al mismo tiempo, sin embargo, aumentar las pensiones de viudedad o de orfandad, tienen tales costos que quebrarían la seguridad social. La propuesta que ustedes hicieron durante el debate presupuestario de reducir impuestos dejando el tipo máximo marginal al 40%, la valoramos entonces en un costo de 800.000 millones o de 1.200.000, 1.200.000 millones, dependiendo de que se tuviera en cuenta o no la separación de las declaraciones en una misma familia. Claro, cuando hacen ustedes estas propuestas no querrán que digamos que sí, porque ustedes han hecho propuestas verdaderamente disparatadas en casi todas estas materias. En cuanto a cuál es la evolución de la declaración de la renta en las familias españolas, bueno, a mí no me importa nada contarlo tal y como es, de una manera que quede claro para la mayor parte de nuestros conciudadanos. El aumento en la presión fiscal a lo largo de estos años ha sido el siguiente: alrededor del 5,6% del Producto Interior Bruto, o si usted quiere, en términos totales, el aumento ha sido del 84% el número de declarantes. Antes había 6,5 millones, ahora hay 12,5 millones, de los cuales con rendimientos de trabajo trabajadores han aumentado 63, mientras que con rendimientos empresariales el 110% y con rendimientos agrarios el 843%. La cuota líquida ha aumentado en un 365 y sin embargo el tipo efectivo en una cantidad al fondo, si les parece, en eso es lo que estoy tratando de la cuestión. a eso es a lo que estoy tratando de llegar.
Lo que está dando de llegar es que, como he dicho antes, resulta que el 20% de las rentas más altas en 1982 pagaban alrededor del 60% del total de lo que se cobraba en la renta. 20% de las rentas más altas. Ahora ese 20% de las rentas más altas pagan exactamente el 87,1%. Por consiguiente, ni las clases medias, ni sobre todo, como ya he explicado antes, los obreros y las clases con salarios más reducidos han sufrido ningún aumento en la imposición, sino los más ricos. Ahora, yo comprendo que este punto de vista no tiene por qué compartirlo el señor Rato. Pero vamos, yo estoy muy orgulloso de cómo hemos manejado el impuesto sobre la renta de las personas físicas y cómo por fin hemos hecho que en España se empiece a pagar en serio los impuestos. Señor Rato. Sí, ese punto de vista no solo no lo comparto yo, sino que una persona que gane 3 millones y tenga 2 hijos tampoco lo comparte, o una persona que gane 4,5 millones y tenga 2 hijos en régimen general de seguridad social tampoco lo comparte, señor Solchaga. Pero usted ha hablado de nuestra propuesta fiscal, y es cierto que nosotros queremos bajar el impuesto sobre la renta a todos los ciudadanos, pero más a los que menos. No lo cuente usted al revés, porque yo no deformo sus propuestas. Me gustan o no me gustan, pero no las deformo, porque no hace falta. Se trata de que la gente elija sobre la realidad, no sobre maquillados. Mire usted, nosotros proponemos que rentas de 1 millón de pesetas no solo no tengan obligación de declarar, como ustedes dicen, sino que queden exentas, luego no tengan retenciones. Nosotros proponemos que rentas de 2 millones de pesetas tengan una reducción del 29%, es decir, que en vez de pagar en cuota íntegra 350.000 pesetas, paguen 250.000. Que los individuos con rentas de 3 millones de pesetas se les reduzca la cuota en el 23%, que en vez de pagar 625, paguen 500.000. Y efectivamente, los individuos que ganen más de 10 millones de pesetas se les reduzca el 17%, a los que menos. Queremos que todos los españoles paguen menos. Y yo antes le he alabado a usted y a los gobiernos de UCD, y eso tiene que continuarlo, la distribución en este momento de la presión fiscal, de manera que cada vez paguen más por tramos como se está pagando en este momento. Pero todos menos. No me diga que yo quiero que solo paguen menos unos y no otros, porque eso no es exacto. Y en cuanto a su valoración, tiene gracia lo de la valoración. Porque yo les he preguntado a ustedes por escrito si esta valoración la había hecho el Ministerio de Hacienda y si le hacía valoraciones a los demás programas políticos, porque me sorprendía que el Ministerio de Hacienda se dedicara a hacer valoraciones a los programas del PP y no se las hiciera a los de Izquierda Unida, a los de Convergencia, a los del PSOE. Y ustedes me han contestado por escrito que no. Lo que pasa es que yo tengo el informe de la valoración, señor Solchaga, y es muy divertido, porque son 3 informes con 3 valoraciones. Una da un coste de 831 millones, de 31.000 millones, otra 660.000 millones y otra 540.000 millones. Y usted utiliza la más alta, que es la que le conviene. Pero aquí tengo yo los 3 informes y eso demuestra, primero, que ustedes utilizan el dinero público para atacar a los demás y, segundo, que ni siquiera son capaces de respetar los informes públicos. Para entenderlo, ¿a qué valoración se está refiriendo, señor Rato? A las valoraciones de la reforma del impuesto sobre la renta del Partido Popular, a las que ha hecho referencia el señor Solchaga. Quería que subrayara esa precisión. Señor Solchaga. Sí, pues es bien sencillo. Mire usted, nosotros tenemos la obligación, cada vez que se presenta una propuesta en el Parlamento, sirve de base una propuesta, de estudiarla. Claro, algunas tienen más relevancia que otras. Las de usted, la verdad, la que ustedes presentaron era un disparate por su magnitud. Eran 800.000 millones, que son casi más de 1,5 del Producto Interior Bruto, pero que estaba mal hecha, porque no tenía en cuenta, como he dicho antes, la separación de las declaraciones, porque si se tenía en cuenta las medidas que se proponían en el caso de declaraciones separadas, pasaba a 1.200.000. Tan era verdad que inmediatamente esa propuesta cayó en el olvido. Se olvidaron absolutamente de ella los señores del Partido Popular y no han vuelto a hablar. Y ahora dicen, oye, 3 años de los 4 que piden que se les elija, 3 años dejamos los impuestos igual y luego ya veremos si lo bajamos. ¿Lo bajan a todos por igual? No. Mire usted, si a los que pagan ahora, a los que en 1 millón están declarados exentos de... y simplemente se les puede hacer una retención que en la mayor parte de los casos no se les hace, a esos les perdonan muy poco. Ahora, si a uno que gana 10 millones pasa de gravar al 56% al 40%, se le perdona 1.600.000 pesetas de impuestos. Y lo que dicen estos señores es que la tarifa máxima no debe pasar del 40%. Si ahora esos señores con 10 millones están en el 56%, pagan 5.600.000. Si van a estar en el 40%,
pagarán 4 millones y se ahorrarán 1.600.000. Vamos, que son las cuentas del gran capitán para los que a ustedes les conviene. Son justo las contrarias de las que hemos hecho nosotros y de las que seguiremos haciendo mientras estemos en el poder, como es natural. Vamos a ir cerrando esta parte, pero tiene un turno, yo creo que es importante recordar primero, señor Solchaga, no tiene usted buena memoria en este tema, porque cuando usted prepara esos 3 informes sobre nuestra propuesta fiscal y sigue usted utilizando el más caro, el que más cuesta, no el que menos cuesta, el de 550.000 millones, nosotros no habíamos presentado en el Parlamento nada. Habíamos hablado de que era nuestro objetivo. Nuestro objetivo que presentamos en el Parlamento en el mes de marzo del 93, no nos hemos olvidado de él, y que va en nuestro programa electoral. Nosotros, efectivamente, queremos congelar la presión fiscal en los 2 primeros años de legislatura y reducirla para todos, más para las más bajas que para las más altas, en los 2 años siguientes. Sí, señor Solchaga, yo supongo que eso está bien en este momento, que los ciudadanos sepan que el Partido Socialista quiere subir los impuestos y nosotros los queremos bajar. A mí eso me parece que es claro y meridiano y me parece que es una de las ventajas que los ciudadanos puedan elegir. Puede que haya ciudadanos que digan, hombre, yo prefiero que el gobierno administre todavía más mis ahorros. Y otros ciudadanos que piensen, yo prefiero administrármelos yo. Pues me parece bien, señor Solchaga, son las opciones. Después, ha hecho usted mención a una cosa muy importante para el empleo, y el empleo es el tema, yo creo, de la noche, como es natural, que son las cuotas a la seguridad social. Mire usted, señor Solchaga, tenemos unas cuotas medias más altas que las de nuestros competidores, alrededor de 7 puntos por encima. Hasta el punto de que el gobierno en el que el señor Solchaga, el gobierno del señor González, en el año 84 se comprometió a reducirlas y no lo ha hecho. Y los 2 últimos años las ha aumentado. Y eso tiene costes directos sobre el empleo, tiene costes directos sobre la competitividad, tiene costes directos sobre las posibilidades de exportar de nuestros exportadores. Es una medida que va justo en contra de lo que nos conviene. Porque entrando ya en otros temas y siguiendo las indicaciones del moderador, ¿qué necesita la economía española en este momento? Cambiar de dirección y en vez de apostar por el aumento del sector público y por más impuestos, apostar por más inversión y por exportaciones. Es decir, hacer una política distinta. La política del señor González ya es conocida. Ya es conocida. Llevamos 10 años con ella. Y miren ustedes dónde nos encontramos. Hay otras políticas distintas que seguramente a los ministros del señor González no les satisfacen. Pero seguramente habrá muchos españoles, yo creo que mayoría, que sí les satisfacen. Tiempo para el señor Solchaga. Con brevedad, por favor. Sí, con toda la brevedad posible. Primero, yo debo decir con toda tranquilidad que no ha existido más que un buen informe. Otra cosa es que han existido papeles. Ese informe es el que le estoy diciendo, 800.000 millones, pero que es 1.200.000. Y que si a eso le añaden ustedes todas las cosas que proponen en materia de seguridad social, llegamos a aproximadamente un incremento del déficit del 4,4%, que ustedes no lo quieren decir porque en el fondo está el disparate que les da reparo. Segundo, aumentar y disminuir impuestos. Mire usted, nosotros hemos dicho en nuestro programa y decimos que hay que congelar la presión fiscal. Es lo mismo que dicen ellos, pero ellos dicen que dentro de 2 años seguramente lo bajarán. Dicen que para todos es mentira. Mientras se ahorra 1.600.000 el que gana 10 millones, el que gana 1 millón se ahorra 30.000 pesetas, como mucho. Ahora, igual pasa como en Francia. También estaba en contra el gobierno conservador o la coalición conservadora de subir impuestos y ya han visto ustedes lo que ha decidido hoy el señor Balladur. Aumento en los impuestos directos, indirectos, en las cotizaciones sociales, en todo. Yo lo único que les digo a los españoles es que aumentar determinados gastos, como dice el programa del Partido Popular y dicen sus líderes, en seguridad social, en educación, etcétera, y mantener el nivel de las infraestructuras y de los gastos en inversiones públicas y bajar los impuestos, sencillamente es pura demagogia, porque no es posible. Brevemente, cuotas, no he terminado, sí. Si me permite solo un segundito, porque Sí. he hablado de las cuotas de la seguridad social y ahí, una vez más, se está diciendo algo que no es correcto a los españoles. Las cuotas de la seguridad social representaban en 1982 un porcentaje del PIB. Ya que usted no quiere números, yo no lo diré. Ahora representan en 1991 una décima menos de lo que representaban entonces. No las hemos aumentado. Segundo, es mentira que sean más caras que las de los países de nuestro entorno. Son más baratas que en Francia, más baratas que en Italia, más baratas que en muchos países. Son algo más caras que en otros, pero estamos en una situación intermedia.
Y donde son más baratas, como países como Irlanda o Dinamarca, hay que reconocer que la seguridad social está financiada no con cotizaciones como aquí, sino a través de impuestos indirectos, ya que allí el IVA está entre el 18 y el 22%. Tiempo ahora para el señor Rato. Sí, me parece importante que no deformemos los programas de los demás, señor Solchaga. Nosotros le vamos a bajar los impuestos más, por ejemplo, a los que tienen 1 millón de renta, totalmente, el 100%. Fíjese usted por dónde. A los que tienen 2 millones de renta, nada de 30.000 pesetas, 100.000 pesetas. De 350 a 250. A los que tienen 3 millones de renta, nada de 30.000 pesetas, 125.000 pesetas. De 625 a 500.000 pesetas. Por lo tanto, no diga usted... ¿Y a los de 10 millones cuánto? Efectivamente, a los de 10 millones, de 3 millones 629. Fíjese usted la diferencia. No, 1 millón no. Ha hecho usted mal las cuentas. No, señor Solchaga, es que, ¿por qué deforma usted mis propuestas? Usted critíquelas, y a mí me parece bien que las critique. Es lo que hago. No, usted las deforma, que no es lo mismo. Pero vamos a hablar, usted ha dicho que ustedes han hecho unas cuentas. Yo le he dicho que han hecho 3 papeles con el dinero de todos los españoles sobre una propuesta política que me gustaría ver cuando las hacen sobre otros partidos. Pero es que, ¿quién le hace a usted las cuentas, señor Solchaga? ¿Los mismos que le han hecho las cuentas de todo lo demás? Porque es que hay que reconocer que este gobierno no ha conseguido acertar en nada. ¿Por qué nos tenemos que creer estas cifras que nos da usted si usted no ha sido capaz de acertar en una sola previsión en los últimos 4 años? Ha presentado usted 9 planes económicos distintos en año y medio. ¿Son los mismos que le calcularon la tarifa de retenciones del impuesto sobre la renta, que se equivocaron y que se la tuvieron que subir después a todos los españoles a mitad de ejercicio en el año 92, los que ahora dice usted y nos lee sus cuentas tan ufano? 3 cuentas distintas y usted elige la más cara. Usted ahora ha hablado de Francia. Señor Solchaga, en Francia han tenido que hacer una auditoría de las cuentas públicas, el gobierno que ha llegado. Que aquí habrá que hacerla también, ya se lo digo. El Partido Popular, una de sus primeras medidas será una auditoría. Porque en España, como parece ser que pasaba en Francia, yo en Francia no lo sabía, pero aquí pasa, nadie reconoce el déficit público que usted dice. Profesores importantes de la universidad están publicando artículos documentados sobre que el déficit público es 600, 700.000 millones más. Las empresas privadas se quejan de que la administración se ha convertido en morosa, que no paga. El Insalud tiene un agujero de más de 500.000 millones. El INEM tiene un agujero de 300.000 millones. Señor Solchaga, eso es muy grave. Y claro, cuando se haga la auditoría, si usted nos dijera hoy, esta noche, cuál va a ser el efecto de esa auditoría, quizás todos pudiéramos saber cuál va a ser la verdadera herencia del Partido Socialista. ¿Debe ir terminando, señor Rato? Sí, y es importante que los españoles sepan una cosa. En España, entre cotizaciones sociales e impuestos, es el país de la CE donde la empresa está más gravada. Y eso es importante que se sepa, señor Solchaga, porque eso tiene que ver mucho con la competitividad y eso tiene que ver mucho con el empleo. Porque me parece que estamos los dos de acuerdo, al menos eso lo he entendido, que el futuro del empleo de España está en las empresas. Pues bien, explíquenos usted por qué tenemos la presión fiscal más cara de las empresas, aparte de, como ya he explicado antes, los tipos de interés y aparte de todas las regulaciones y todos los errores de coste de energía, de coste de teléfonos, de coste de infraestructuras que tiene nuestra empresa cuando tiene que competir. El señor Rato acaba de decir, he tomado la frase, el futuro de la economía de España está en las empresas. Y el señor Solchaga ha hecho una referencia también, y ha coincidido con él antes, en las dificultades de la pequeña y la mediana empresa, hablando de otro asunto. Yo quiero introducirles en los últimos minutos del debate un asunto preocupante. Hay pequeñas y medianas empresas de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, del País Vasco, de otras comunidades españolas, que están preocupados por la penetración de las multinacionales, porque están siendo barridas del tejido industrial. Y me gustaría que en sus respuestas y en sus turnos hicieran una referencia a estas cuestiones, porque si el futuro de la economía de España está en las empresas, y han coincidido, de hecho, los dos candidatos, esta barrida por parte de las multinacionales puede dejarnos en una situación muy débil el tejido industrial español. Turno, señor Solchaga. Bueno, si me permite, en primer lugar, contestar algunas de las cosas que ha dicho el señor Rato. Ya con brevedad, porque vamos saliendo. Los 9 planes económicos se los ha inventado él. Aquí no ha habido más que el programa de convergencia, que estamos en estos momentos desarrollándolo, y antes un programa de competitividad que se llamaba Pacto Social de Progreso y que, como no firmaron las partes, no fue posible llevar adelante. Eso no hay que confundirlo con que el gobierno introduzca de vez en cuando medidas o haga cada vez que discute los presupuestos previsiones macroeconómicas. Yo creo que los servicios de la Hacienda son bastante buenos, ¿eh? Son servicios de los que viene, por ejemplo, el señor Aznar, que han tenido siempre buena fama en materia de su capacidad, tanto jurídica como técnica. Y la verdad es que no se suelen equivocar mucho. Ahora bien, que el déficit público, diga usted que dicen algunos profesores que es 600.000 millones de pesetas más, yo le diré, mire usted,
es lo que dice la intervención general del Estado. Yo ahí sí que no intervengo. La intervención general hace sus cálculos. Estos cálculos están hechos de acuerdo con nuestra legalidad. Estos cálculos están hechos de acuerdo con las convenciones dominantes en la Comunidad Económica Europea. Y la mayor parte de las cosas que he oído decir a propósito del INEM o a propósito del INSALUD es, desde el punto de vista de la contabilidad nacional del sector público, una tontería bastante grande. En cuanto a las empresas, no es verdad que estén más gravadas en España que en otros países. El impuesto sobre sociedades es el más bajo que existe en Europa. Los ingleses se han aproximado ahora bastante al nuestro, pero el nuestro es más bajo que los demás países europeos. Tasas mucho más bajas que las que se dan en Francia, en Italia, en Alemania, en Holanda o en Bélgica. Y las cotizaciones sociales, ya se lo he dicho antes, no siga usted insistiendo en algo que es mentira. Nuestras cotizaciones sociales están en un nivel intermedio dentro de la comunidad. Dicho esto, muy bien, hay un tema de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar de él. Nosotros, ya para empezar, hemos tomado una serie de medidas que tienen que ver con reducción de sus impuestos, particularmente a través de la reducción de los coeficientes de amortización y también con bajadas en los tipos de interés que les pueden afectar a ellas. ¿Están estas empresas o no están verdaderamente bajo la presión de las empresas más grandes, multinacionales u otras veces españolas? Es verdad que están, depende de cada uno de los sectores. Hay sectores que son de empresa pequeña, pero hay otros donde la empresa pequeña tiene que convivir con la grande y es relativamente difícil hacer eso. Esta es la razón por la cual nuestro programa tiene un programa particular para la pequeña y mediana empresa para apoyarlo. Porque esto no se resuelve bajando los impuestos a todos, sino favoreciendo la situación de las pequeñas frente a las grandes que tienen más facilidades. Señor Rato. Fíjese usted cómo serán los programas que diseña este gobierno para las pequeñas y medianas empresas, que el gobierno en el mes de marzo sacó una línea de crédito que anuncia incluso por televisión, diciendo que le dan 100.000 millones a las pequeñas y medianas empresas, y hoy vi la noticia en los periódicos de que prácticamente nadie le ha pedido ni un solo duro. Y no será porque a la gente no le guste que le den dinero barato, es porque las subvenciones que pagan a las empresas, las subvenciones que piden las empresas en base a la ley que aprueba el gobierno del señor González, no se cobran nunca. Se tardan 3 y 4 años en cobrarse. Y claro, la gente está escamada. La gente que ha visto diseñar un impuesto de actividades económicas como el que ha diseñado el señor González y su gobierno, o que ha visto diseñar la política económica de tipos de interés, que es la que más sufre en este momento en la pequeña y mediana empresa. Y usted ha hecho una pregunta muy importante. Aquí se ha hecho una política para atraer capital extranjero y multinacionales. Si no se ha hecho conscientemente, no se entienden todas las medidas sobre tipos de interés, valor de la peseta, etcétera, etcétera, que se han tomado desde nuestra entrada en el mercado común. Aquí ha habido un convencimiento de que había que atraer capital extranjero para financiar nuestro déficit público. Como muy bien ha dicho el señor Solchaga, el gobierno socialista ha apostado porque el déficit de las personas físicas, de las familias españolas, creciera menos y creciera más el del Estado, que al final lo que ha hecho es crecer no el ahorro del Estado, sino el déficit, más que en los 2 últimos años, que sí ha crecido el ahorro del Estado, pero a base de un aumento muy importante de la presión fiscal. Y sin embargo se ha hecho una política en contra de nuestro tejido productivo. ¿Cuál es el problema de las multinacionales? Que están en mejores condiciones que nosotros. Cuando una multinacional tiene un problema de cobrar una subvención, el gobierno se la paga mucho más rápido que a una pequeña y mediana empresa. Cuando una multinacional tiene un problema con el Ministerio de Trabajo, el gobierno actúa mucho más rápido que con una empresa española. Este gobierno le interesan más las multinacionales que nuestro tejido productivo. Y si no, no se puede entender cómo ha diseñado una política como la que ha diseñado. Señor Solchaga. Sí, muy rápidamente. La verdad es que no comprendo cómo, con el éxito que está teniendo la nueva línea que se acaba de iniciar, si firmé yo hace tan solo 2 semanas con la banca española esa línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y han tenido que ponerla en marcha y ya hay 4.000 millones de demandas sobre 100.000 que deben durar para 18 meses. No comprendo cómo ha salido esa noticia, a menos que sea una intoxicación interesada por parte de alguien. Retraso en las subvenciones, señor Rato, entérese usted de lo que estamos hablando. Si esa línea no tiene subvenciones, si lo que hay es un sistema de tipo de interés que coincide con el MIBOR en Madrid para que no tengan que cobrar ninguna subvención, simplemente es que el tipo de interés es más bajo y que el gobierno luego por su parte paga la diferencia al Instituto de Crédito Oficial mediante un procedimiento especial, pero no tienen que cobrar nada. Por tanto, no es que la gente piense o no piense que como se retrasan las subvenciones, por cierto, para retrasarse en Castilla y León, según dice este periódico, no estoy hablando de lo que yo sepa, pero para retrasarse el pago de subvenciones a empresarios en Castilla y León. No, sencillamente
Lo que pasa es que acaba de ponerse en marcha y, como digo, está siendo un éxito. En cuanto al capital extranjero, mire usted, nosotros pertenecemos a un partido que ha conocido de cerca, muchos de sus militantes y gente próxima a él, la dificultad de la emigración. Y hace muchos años que decidimos saltarnos algunos prejuicios supuestamente nacionalistas que generalmente alberga la derecha y a veces también otros grupos, porque llegamos a la conclusión de que era mucho mejor para nuestros trabajadores y para España que en vez de emigrar los trabajadores a donde estaba el capital, pudiera venir el capital aquí. Y hemos tenido, sí, una política abierta. ¿Por qué? Porque todo el país se ha abierto, porque estamos en la Comunidad Económica Europea y cuando estamos ahí no se pueden cerrar las entradas de capitales, pero no una política discriminatoria en favor de las multinacionales frente al tejido industrial, sino una política de competencia. Y es así como debe funcionar, porque solamente con competencia sobrevivirá lo mejor de nuestro producto industrial, lo mejor de nuestras actividades. Si pretendemos, como sugiere las palabras de algunos, que hay que intervenir constantemente en favor de la producción nacional, haremos un grave daño a la producción nacional y, sobre todo, seremos incapaces de garantizar que el empleo se crea a largo plazo. Vamos a terminar este turno y le ruego que lo termine el señor Rato. Pero si no se trata de que sean antes ustedes... de la publicidad ha sido el señor Solchaga el que ha terminado. Si no se trata de que sean ustedes contrarios al capital extranjero, se trata de que lo pongan en el mismo nivel que el capital español, que las empresas no, señor Solchaga. Si nosotros tenemos aquí unos costes más duros que los de nuestros competidores, si tenemos una política que hace que sea más difícil nuestra integración europea porque nuestros costes internos y nuestra competitividad se deteriora, o lo que está usted haciendo es favorecer la penetración de los extranjeros. Y además es inútil que se discuta. No hay más que ver nuestra balanza por cuenta corriente. Una balanza por cuenta corriente que es de las más altas del mundo industrial, del mundo occidental, no solo de la CE. ¿Qué supone eso? Nuestro gran fracaso de integración. Es que hemos concentrado todas nuestras exportaciones primero en la comunidad y además de eso tenemos un déficit por cuenta corriente que en plena recesión todavía va a ser un déficit muy importante para financiar para España. Es decir, España tiene un gravísimo problema de competitividad. Supongo que eso no lo negará usted, señor Solchaga. Tenemos un problema que hace que nuestra política económica no sea creíble y haya que cambiarla. Pero es que además usted dice, el gobierno ha tenido muy en cuenta la realidad del tejido industrial a cambio de las competencias que venían de fuera. No será el impuesto de actividades económicas, porque cualquiera que lo vea aplicar se preguntará si no lo han hecho ustedes pensando precisamente en beneficiar a las grandes compañías extranjeras, no en ponerlas en el mismo nivel, sino en beneficiarlas frente al pequeño comercio español. Cualquiera que lo vea aplicar, la prueba de que es un impuesto mal concebido, es que en su programa ustedes proponen cambiarlo. Fíjese usted cómo estará de mal concebido, que lleva funcionando escasamente un año y ustedes ya proponen cambiarlo. Ah, y a propósito, antes he dicho usted una cosa que no es exacta y se la digo para su conocimiento. El Ayuntamiento de Madrid tiene impuestos de actividades económicas más bajo de las grandes ciudades españolas, lo cual no entra en este debate, porque yo creo que no debemos tratar de desviar la atención sobre los temas. Usted me ha sacado no sé qué de una comunidad autónoma sobre las subvenciones que paga los... Yo no querría aquí desviar los debates sobre cómo funciona la comunidad autónoma andaluza o la gallega o la valenciana, porque creo que los ciudadanos de esas comunidades tienen sus elecciones y sus sistemas de elegir a sus responsables políticos. Pero si hay un tema importante, ¿cuándo va el Estado central a pagar las deudas que tiene con las comunidades autónomas? Esa sí que es una pregunta interesante, porque eso es responsabilidad suya. Si existen. Me parece a mí que existen. Sí, pues muy rápidamente, las deudas con las comunidades autónomas son mínimas y con frecuencia están contrapesadas por el hecho de que las comunidades autónomas también suelen tener deudas con el Estado, como por ejemplo las retenciones de la seguridad social o del impuesto sobre la renta a las personas físicas. En segundo lugar, el IAE, ya se lo he dicho 1000 veces, el IAE lo aprueban las Cortes con diferentes modulaciones para aplicarlo en España. Cada ayuntamiento decide. ¿Dice usted que el Ayuntamiento de Madrid ha sido de los que ha decidido un tipo más bajo? Pues me parece muy bien, a pesar de lo cual ha habido mucha gente que se ha quejado y mucho más que en otros sitios donde sencillamente no se han quejado del impuesto. ¿Qué es lo que propone el Gobierno y el Partido Socialista? Hemos visto la implantación durante un año, se han producido tensiones. ¿Por qué no reflexionamos junto con la Federación de Municipios cómo se puede hacer esto mejor para que no siga habiendo esas tensiones? Porque este impuesto sí es necesario para los ayuntamientos. Finalmente, la balanza por cuenta corriente. Ya he dicho yo que tenemos un problema de competitividad y ya estoy diciendo también que nuestro futuro depende fundamentalmente de que seamos capaces de ser competitivos. Ahora bien, dentro de eso,
lo cierto es que la balanza comercial ha mejorado un 40% en el primer trimestre del año. Es decir, que nuestro déficit, si antes era 100 pesetas en el primer trimestre de 1992, en el primero del 93 se ha reducido a 60. Y eso significa que si, como parece evidente por el aumento de los visitantes extranjeros, sigue afluyendo a España los ingresos por turismo, la balanza de pagos por cuenta corriente este año va a tener un déficit del 2% del PIB, que es aproximadamente la media histórica, que es mucho menos de lo que teníamos el año pasado, que fue el 3,2%, y que no representa ningún problema para su financiación. Vamos pues a la En última instancia, si me permite... Sí, muy brevemente. No, muy brevemente. Siempre volvemos sobre el mismo problema. Queremos mejorar la competitividad. Y el señor Rato dice que cree que se puede hacer mediante Real Decreto bajando los tipos de interés y por el procedimiento de bajar los impuestos. Y yo le digo que creo que si hace lo primero se le va a poner el mercado en contra y que si hace lo segundo va a aumentar el déficit y por tanto perderá la competitividad. Esta es la principal diferencia. Señor Rato. Sí, la diferencia está, señor Solchaga, en que el mercado está en contra porque no se cree los tipos de interés actuales, no cree que sean mantenibles. Y es más, yo le he oído al señor González y a usted prometer que los van a bajar el mes siguiente desde hace 6 meses. Luego por algo será. Creo que incluso alguno de ustedes ha prometido que después de las elecciones tendrán que bajar. Luego los tipos de interés en este momento en España no son creíbles, no son mantenibles. Son uno de los graves problemas de la recuperación económica. Y la consecuencia, son consecuencia del déficit público. Y el déficit público, señor Solchaga, usted debería de haberlo aprendido ya con lo que nos pasó en julio. Hay momentos en que subir la presión fiscal acelera la recesión y lo que hace más caer la recaudación son las recesiones. Dice usted que nuestra balanza comercial se está arreglando. Hombre, a la fuerza ahorcan. Claro, con un crecimiento negativo, señor Solchaga, nuestra balanza comercial, nuestra inflación, se nos están arreglando. No es que se nos estén arreglando, es que nos estamos quedando sin pulso. Claro, si lo que usted pretende es que el número de suspensiones de pagos, los 2000 y pico parados diarios, esa gran crisis de la que usted y yo hemos coincidido antes, que no era una crisis de números, sino de personas. Incluso nos hemos hecho un cruce de examen a ver si nos sabíamos todas las cifras. Pues bien, señor Solchaga, esa gran crisis humana que estamos sufriendo está produciendo unos efectos, pero unos efectos ¿a qué coste? ¿Y qué va a suceder cuando nos recuperemos, señor Solchaga? ¿Cuál va a ser nuestra competitividad? Si nuestra competitividad está decreciendo. Tendrán ocasión los dos candidatos de hacer propuestas de futuro inmediatamente después de la publicidad. Hablaremos del asunto Quío y también de las conclusiones finales de este debate en directo que estamos manteniendo en Antena 3 Televisión. En unos instantes concluimos. Hasta ahora mismo.